Pues buenas tardes, todas queridas mujeres que estáis por ahí perdiditas. Buenas tardes, Luismi. Buenas tardes, Encarnita. Buenas tardes, Miguel. Encantada, yo estoy encantada de presentar a mi querido amigo Luis Miguel Luengo Pérez, profesor doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura y acreditado endocrinólogo y nutricionista sobre endocrinólogo del Hospital Clínico Infanta Cristina del Hospital Clínico de Badajoz. Explicar en 5 minutos la importancia que tiene la trayectoria profesional y humana de Luismi es imposible. Es imposible, querido amigo. Tiene múltiples publicaciones que a nosotros no nos importan tanto como la capacidad que tiene tan dilatada de llegar a las personas con los temas que nos interesan y de la manera tan simple y tan sencilla que explica temas tan difíciles como la endocrinología, la nutrición, la alimentación, todo esto que le hemos pedido en otras ocasiones, nos ha acompañado varias veces en estas jornadas. Sí. Creo que nos va a seguir acompañando, Luismi, porque tenemos un cariño especial, pero es que además es que lo entendemos tan bien y nos gusta tanto lo que nos cuenta que vas a tener que seguir estando con nosotros aquí. Hoy le pedimos... Vamos cambiando el tema. Hoy le pedimos que nos hable sobre todo de pues una alimentación y una nutrición adecuada, incluso de cuestiones prácticas, culinarias que nos vienen bien y de algunos temas endocrinológicos que él no puede evitar contarnos. Así que Luismi, cuando quiera, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez y espera que Encarnita va a decir alguna preciosidad. Vale. Bueno, Encarnita va a decir una preciosidad, porque él lo que acaba de decir es exacto. El factor humano es muy importante y la sabiduría relacionada con la salud también. Yo le tengo que agradecer en el alma que salvara a mi hija. Cuando llegó a Badajoz, él la recogió con la mirada, con su alma entera y me la sacó adelante. Estaba malita, malita, y ahí la tengo, ahí está. No te olvides de ponerte la vitamina B. Efectivamente, para siempre. Siempre, para siempre. Y bueno, ella está delgadita, como le dijiste, no engorda, porque no puede engordar, pero vive. Y tiene 2 nietas preciosas y un nieto que viene en camino, que son mis 3 bisnietos, de los que estoy disfrutando un montón. Y hablando antes con Esther de su niño, que le falta, yo le decía, ahí es donde yo me agarro para seguir tirando de la vida. En esas personas que me siguen necesitando y yo las necesito a ellas como nunca. Muchísimas gracias, Luismi. Muchísimas gracias porque tú fuiste, bueno, la frontera donde llegó Margarita y dijo, ya de aquí no paso porque la vida la tengo aquí y no traspaso esta frontera porque lo que tengo detrás es mucho y bueno, para seguir viviendo. Muchísimas gracias, Luismi. Encantado. Lo que más satisfacción nos da a los médicos, ¿verdad, Montaña? Es que los pacientes van mejorando. Para eso nos hemos formado, es para eso. Pero igual que, bueno, dice el factor humano y tal, yo también cuando hay que reñir, riño y mucho, ¿eh? Mucho, o sea, que no te creas que todos son ahí tal espada, ¿eh? Siempre buscando lo mejor para el paciente. También, pero bueno, muy bien. Pues nada, encantado de estar con vosotros una vez más, ¿eh? Las veces que queráis y qué gusto las cosas tan bonitas que decir. Pero bueno, vamos a empezar y hoy vamos a hablar de alimentación para prevenir la diabetes y para ayudar a controlarla cuando ya se padece. Estamos hablando de una enfermedad que afecta casi al 14% de la población española, ¿eh? Que es mucha gente. 1 de cada 7 personas padece diabetes. Eso es mucho, ¿eh? Y conforme vamos cumpliendo años, el riesgo va aumentando. Entonces, estamos hablando de algo muy importante. A ver, que pongo la presentación. Uy. A ver. Presentar una ventana. Tengo aquí. ¿Lo veis? No, no. A ver, que vuelvo a acceder. Presentar.
Compartir. Y ahora... Aquí. Bueno, pues ya os digo, el objetivo es cómo podernos alimentarnos para evitar ser diabéticos y si ya lo somos, para que se controle lo mejor posible, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una historia que viene de muy largo, de muy largo, de muy largo, tan largo como de los egipcios antiguos. La diabetes la describió Hipócrates y ya en la antigüedad, hasta principios del siglo XX, el único tratamiento era la alimentación, pero sin resultado. Aquí traigo un montón de publicaciones antiguas de las dietas del hambre, de la diabetes antes y después de la insulina. Y este último, análisis de un fallo, el tratamiento dietético de la diabetes. Es decir, no servía. Porque ha ido cambiando mucho y no se hacían bien las cosas. Entonces, bueno, ¿qué hay de nuevo? Nuestro amigo Bugs Bunny nos pregunta, ¿qué hay de nuevo, viejo? Bueno, pues a eso vamos. Voy a hablar de la prevención y el tratamiento, es decir, los nutrientes y los alimentos, qué papel tienen en la prevención de la diabetes y en su control. Los tipos de nutrientes que ahora veremos, cómo influyen. Las cantidades, claro, no es lo mismo comer más que comer menos, ¿no? Y luego, cómo juntamos los alimentos, la proporción de nutrientes, eso nos lleva al tipo de dieta. Hay dietas, os sonará la dieta Zona, la dieta Atkins, que son dietas que producen acetona, se pierden peso muy rápidamente, pero luego se recupera más de lo que se ha perdido. Hay dietas pobres en grasa, en fin, veremos distintos patrones. Y después, dos cosas que están muy de moda. El patrón horario, si hay personas que no desayunan, la primera comida del día la hacen a media mañana o en la comida y sin embargo luego por la noche toman varias comidas, o lo habitual, que es desayunar, lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Desayunar de una forma importante, tomar algo media mañana, comer moderadamente, tomar algo media tarde y cenar ligeramente. Eso es lo que deberíamos hacer. Pues vamos a comparar patrón y otro. Y por último, os sonarán pues, las dietas que hay en las que se está muchas horas sin comer y se concentra todas las comidas del día en unas horas muy concretas. Bueno, esa dieta que no necesariamente es para la diabetes, ¿no? Se están usando con el objetivo de controlar peso, etcétera. Pues ya veremos qué efecto tiene y qué tipos de dietas de estas hay. Y antes de empezar, pues recordar los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes, hablamos de macronutrientes o nutrientes energéticos, las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, y micronutrientes o nutrientes no energéticos, aquellos que necesitamos en poquitas cantidades, vitaminas, minerales y elementos que necesitamos muy poquita cantidad que llamamos oligoelementos, ¿vale? Esto sin energía. Bueno, pues con esto en la cabeza vamos a comenzar. Vamos a ver un estudio muy, muy importante que continúa haciéndose, se empezó y continúa haciéndose en Estados Unidos, que consiste en un seguimiento de las enfermeras. Las han seguido durante muchos años y han visto y han podido estudiar la incidencia de determinados factores para que se produzca el cáncer, para que se produzca la diabetes, para los infartos de miocardio, etcétera, etcétera. Y entonces, respecto a la diabetes, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, pues se ha visto que aquellas enfermeras que tomaban más refrescos se hicieron más diabéticas. Aquellas que tomaban más grasas trans, las que están en la bollería industrial, etcétera, se hacían más diabéticas. Y aquellas que tomaban más cantidad de hidrato de carbono se hacían más diabéticas. Y por contra, disminuía la probabilidad de que se hicieran diabéticas aquellas enfermeras que consumían con más frecuencia derivados cereales integrales, no refinados, integrales, y que tomaban mayor cantidad de grasas poliinsaturadas, es decir, las que vienen en los pescados y en los frutos secos, respecto a las saturadas, que son las que vienen por el cordero, la ternera, etcétera, ¿vale? O sea que aquí ya tenemos algunas ideas muy importantes para prevenir la aparición de la diabetes con los alimentos. Y de este mismo estudio, ¿qué conclusión nos dice? Bueno, pues las grasas poliinsaturadas, la fibra, algunas sales como el magnesio, el zinc, la vitamina D y el selenio, previenen la diabetes. Sin embargo, las grasas trans, el hierro que se encuentra en las carnes rojas y tomar mucho hidrato de carbono, pues predisponía a la diabetes. En cuanto a alimentos concretos, ¿qué nos dice? Pues cereales integrales, frutos secos, el yogur, las verduras de hoja verde, espinacas, acelgas, lechuga, etcétera. Las frutas pero enteras, no en zumo,
sobre todo los frutos rojos, además de manzanas y peras. El café y un consumo de alcohol muy moderado y con las comidas prevenían la diabetes. Sin embargo, el arroz blanco no integral, las patatas fritas, la carne roja o procesada, las bebidas azucaradas y los zumos aumentaban el riesgo de diabetes. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. Vamos a seguir con un estudio que se hizo aquí en España, que se está haciendo la segunda parte del estudio PREDIMED, que es la prevención de la enfermedad a través de la dieta mediterránea. Un estudio muy interesante, está muy bien estructurado y que nos dio muchas conclusiones. Voy a destacar varias. ¿Los derivados de la leche son todos iguales? Pues no, no son todos iguales, porque, por ejemplo, la leche, como entera incluso, no aumenta el riesgo de diabetes ni lo disminuye. Sin embargo, la mantequilla y el queso lo aumentan. Y los lácteos fermentados, como los yogures, previenen la diabetes. Entonces, no son todos iguales. Claro, cuando transformamos un producto ya no es el producto original. Ya no estamos tomando leche cuando tomamos mantequilla. Es una emulsión de grasa, de la nata. La grasa de la leche en agua. Y el queso pues tampoco tiene que ver. Ha perdido hidratos de carbono, ha concentrado grasas, etc. Sin embargo, los lácteos fermentados, muy sanos. Y la leche ni aumenta ni disminuye el riesgo de diabetes, aunque sea entera. Otros datos de estudios científicos nos demuestran que el patrón de dieta saludable, y el más saludable a día de hoy es el mediterráneo, previene la aparición de diabetes. Sin embargo, una dieta con mucha carga ácida, muchos hidratos de carbono y el patrón de alimentación que tenemos en los países occidentales que nos separan de la dieta tradicional, pues aumentan el riesgo de diabetes, como puede verse, mucho además. En cuanto a alimentos concretos, pues ya hemos visto, cereales integrales disminuyen el riesgo de diabetes. Un consumo muy moderado, muy ocasional de chocolate sin azúcar. El salvado, los lácteos fermentados y el total de lácteos que se toma al día previenen la diabetes. Sin embargo, la carne roja procesada y derivados y el arroz blanco, patatas fritas, perritos calientes, etcétera, aumentan. Ahí volvemos sobre lo mismo. Bebidas azucaradas y los zumos aumentan el riesgo de diabetes. No tiene que ver un zumo con la fruta entera. Recuerda, siempre que se pueda la fruta entera va a aportar mucha más fibra, va a aportar más vitaminas, va a saciar más. Y los zumos no es lo mismo. No es lo mismo que esté recién hecho y hecho en casa. No tiene nada que ver. Bueno, las fibras cereales, la grasa de origen vegetal y el total de fibra previene la diabetes. Sin embargo, el aporte de proteína animal o una dieta excesivamente proteica aumenta el riesgo de diabetes. Y como resumen de todo esto, la introducción, pues nos dice la Asociación Americana de Diabetes que las personas que ya tienen una diabetes de tipo 2 y tienen sobrepeso, si pierden al menos un 7% de peso, se controla muchísimo mejor la diabetes. Y la Federación Internacional de Diabetes nos dice que comamos más verduras de hoja verde y frutas frescas, más pan integral, más arroz integral, más pasta integral, agua y bebidas no azucaradas, no energéticas. La mantequilla de cacahuete que aquí no consumimos es una fuente importante de ácido oleico, de grasa monoinsaturada en los países donde se consume y se consume menos aceite de oliva. Aquí, como tenemos aceite de oliva, aceite de oliva. Que aquí lo tenemos en la botellita. Pasamos de la mantequilla de cacahuete. Los yogures no azucarados y los frutos secos. Y se tomen menos derivados de cereales refinados, carne procesada o roja, zumos o bebidas azucaradas, grasas saturadas y luego, pues, mermelada, cremas de cacao, etcétera, etcétera. Todo muy lógico y muy razonable. Bueno, si ya se padece una diabetes, ¿qué es lo que se recomienda? Pues la verdad es que no se tiene claro. Antes las guías nos decían, hay que dar de cada 100 calorías, pues 50 deben ser al menos hidratos de carbono y 30 tienen que ser de grasa. Se ha visto que eso no es tan así. Que se acepta más variedad de tipos de alimentación siempre y cuando sea a partir de alimentos saludables, ¿vale? Entonces ya no le hacemos caso a esos porcentajes, porque las recientes guías de la Asociación Americana de Diabetes concluyen que no hay una proporción ideal de nutrientes para conseguir prevenir o mejorar la diabetes.
¿vale? Esta Asociación Americana de Diabetes, que saca todos los años los estándares del cuidado médico de la diabetes, estos son de 2020, pues os resumo, nos dice que la fuente de los alimentos ricos en hidratos de carbono deben ser ricos en fibra. Eso nos ayuda además a las personas con diabetes, les ayuda sobre todo a que la absorción de hidratos de carbono sea mucho más poquito a poco y no le den una subida tan importante de azúcar después de las comidas, ¿vale? No voy a repetir el tipo de alimentos porque lo hemos venido diciendo. Bueno, ¿qué se le aconseja a las personas con diabetes? Que sustituyan las bebidas azucaradas por bebidas no azucaradas como el agua, infusiones, etcétera, etcétera, ¿eh? Para controlar no solo la glucosa, sino también el peso. El peso es importante, el riesgo cardiovascular y el hígado graso. Con el exceso de peso o el exceso de azúcares o de grasa, se acumula esa grasa en el hígado y puede dar problemas. Los mismos que coger un virus de hepatitis C o consumir un exceso de alcohol, los mismos. Bueno, hay que tener cuidado cuando se padece diabetes, tomar alimentos ricos en proteína para corregir una bajada de azúcar. Para corregir una bajada lo que hay que tomar son hidratos de carbono. Si tomamos alimentos ricos en proteína, esa proteína no va a subir el azúcar y además amplifica la acción de la insulina, con lo cual tarda más tiempo en reponerse de la hipoglucemia del paciente. Entonces recordad, paciente diabético con hipoglucemia, dar alimentos con hidratos de carbono, no dar alimentos ricos en proteína, que no le van a ayudar y le puede incluso perjudicar, ¿vale? Bueno, el patrón de dieta mediterráneo es el que recomienda también para los pacientes diabéticos, rico en grasa monoinsaturada, aceite de oliva, más de la mitad de la grasa del cerdo también es monoinsaturada, y poliinsaturados decía que son los pescados azules y unas sardinitas, por ejemplo, y los frutos secos, ¿vale? Las nueces, por ejemplo, ¿eh? Las castañas tienen menos. Tienen más hidrato de carbono y menos grasa, lo cual tiene sus ventajas también. Bueno, y los alimentos ricos en omega 3, que son los pescados azules, que sea la sardinita, la caballa, el salmón, el atún, en fin, pues ayudan a prevenir las complicaciones cardiovasculares. Entonces es importante que se consuman. ¿Qué nos dicen los americanos? Pues que no hay una proporción ideal de nutrientes y que según cada paciente que tengamos delante, su tipo de diabetes, otras enfermedades que pueda tener, sus preferencias, etcétera, etcétera, pues así tendremos que elegir una dieta u otra. Lo que sí se ha demostrado es que disminuir la cantidad total de hidratos de carbono mejora el control de los diabéticos, ¿vale? Que quienes son diabéticos y se ponen insulina tienen que saber contar los hidratos de carbono, nosotros se los enseñamos cómo contarlos y les damos tablas luego para que en su casa puedan continuar contándolos, ¿vale? Y bueno, y se recomienda regularidad para tener un cierto orden, no cambiar mucho los horarios de comida, etcétera, etcétera. Pero eso a cualquier persona, no solo a los diabéticos. Dependiendo de cómo mezclemos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, pues así son los tipos de dieta. Baja en hidratos de carbono, alta en proteínas, las del paleolítico, en fin. Y esta, que es la más importante, que es la única que tiene evidencia en verde un poquito y mucha moderada y un poquito de evidencia de alto impacto de que tiene beneficios para el control de la diabetes. La única que tiene estudios de importancia. Entonces, aunque este mismo estudio dice que aunque la fuerza de la evidencia fue en general débil, la evidencia más consistente fue para la dieta mediterránea, que muestra evidencia mejorar el peso, la relación peso-talla, los niveles de colesterol, el azúcar y la tensión arterial. Ayuda. Seguir una dieta mediterránea ayuda a mejorar todo esto, a ese punto. ¿Vale? Y concluye, pues eso, que entre todas las dietas que se evaluaron, y hemos visto que han sido muchas, la dieta mediterránea tenía la más fuerte y mayor evidencia en el efecto beneficioso en cuanto al riesgo cardiovascular y la situación del estado nutricional. Las dos cosas. Bueno, pues los americanos nos vuelven a decir que hay una variedad de patrones de alimentación que son aceptables para la diabetes, siempre y cuando recomendemos, por lo que hemos dicho al principio, recomendar los alimentos de origen vegetal no refinados, muy ricos en fibra, son los que tenemos que aconsejar, disminuir los azúcares añadidos y los derivados cereales refinados y elegir comidas completas
lo menos procesada posible, es lo que quiere decir aquí. Nada de precocinado y lo menos procesada posible. Eso será mucho más sano y ayudará a controlarse mucho mejor. Ejemplos que nos ponen de dieta. Dieta mediterránea. La dieta mediterránea es como comían en los años 60, cuando ya no había apuros de posguerra y ya se podía comer en condiciones, pues el tipo de alimentación tradicional de España en la dieta mediterránea. Baja en hidrato de carbono. Son las dietas estas en las que se puede tomar chacina perfectamente y tal. Sin embargo, los alimentos nos dan hidrato de carbono, los disminuyen. Son esas dietas en las que se pierde mucho peso, pero luego se recupera bastante más del que se ha perdido. Dieta vegetariana y otros patrones, dice que son todos patrones que pueden ser incluso saludables o tener algunos resultados positivos en investigación. Dice, en investigación. Pero claro, luego ya pone la pega. Las dietas bajan hidratos de carbono. Las dietas bajas en hidratos de carbono solo tienen una indicación aceptada, que es para tratar a aquellos pacientes con epilepsia que con los fármacos no se pueden controlar. La única indicación, bueno, y algunas enfermedades metabólicas hereditarias raras. Bueno, pues supone problemas con su sostenimiento a largo plazo. Y no se recomienda la dieta baja en hidratos de carbono en las mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, en las personas que tengan riesgo o padezcan ya trastornos de conducta alimentaria, en los pacientes que tengan afectado el riñón y que se use con precaución en los diabéticos que tienen determinado tipo de pastillas para controlar la diabetes. Bueno, a ver, esto me da un poco de miedo. Lo que me dicen que no puedo usar una embarazada, pues yo lo uso con precaución en el resto de personas, porque algo de riesgo tiene. Y hemos visto tampoco los pacientes con insuficiencia renal, tampoco las mujeres en el pecho, tampoco en el caso de trastorno de conducta alimentaria. O sea que estamos hablando de una dieta que tiene sus efectos secundarios. El peor de todo y el principal considero yo que es que no sirve a largo plazo, porque todo lo que has perdido vas a recuperar luego más. Entonces no tiene sentido hacer este tipo de dietas, salvo ya os digo, en las epilepsias resistentes a tratamiento farmacológico. Bueno, y aquí el resumen es ese, que se aceptan una variedad de patrones, depende del perfil de paciente y que no hay una proporción ideal de nutrientes, ¿vale? Al final nos quedamos, bueno, en la dieta es una de las 3 patas del tratamiento de la diabetes. Ya puedo tener yo los mejores fármacos del mundo, incluso una bomba de insulina automática que ya sola se va regulando y tal, que no controlaré en condiciones la diabetes si no tengo en cuenta la actividad física del paciente y no tengo en cuenta su alimentación. Las 3 cosas son iguales de importantes para tratar una diabetes de tipo 1, de tipo 2, de las del embarazo o del tipo que sea. Eso no lo podemos olvidar. Pero es que también es muy importante para la prevención de la diabetes, ¿vale? Pasamos al horario de alimentación. Y aquí nos van a comparar 2 patrones. Uno, el estándar. Desayuno, comida, cena con algún suplemento a media mañana, por la tarde o al acostarte. ¿Frente a qué? Frente a saltarme el desayuno y desplazar la alimentación más hacia la parte de la noche. Sí, no desayuno, a media mañana me tomo el café, luego llego con hambre a casa, con mucho, o meriendo o no meriendo, pero ceno y con eso no tengo suficiente y luego receno y luego picoteo. Ese patrón. ¿Qué primer problema nos muestra este estudio de este año respecto a eso? Bueno, pues en rojo tenemos el patrón de alimentación que muestra los que comen más por la noche que por el día, por decirlo de alguna manera. Y se saltan los desayunos. Y en azul tenemos el patrón de alimentación normal. Bueno, pues han comparado la capacidad de oxidar las grasas, sobre todo lo que nos interesa quemar grasa, que es lo que luego se oxida y va a dar lugar a problemas, ¿no? El exceso de hidrato de carbono lo acumulamos en forma de grasa, de hecho. Pues el patrón tradicional de alimentación, el horario de alimentación habitual, es el que quema más grasa frente al otro. Aquí podéis ver la diferencia. Y aquí lo vemos la diferencia neta. Disminuye más el almacén de grasas, el patrón tradicional de alimentación, a igualdad de calorías. En este estudio, al final del día, comían lo mismo. Comían exactamente lo mismo los dos. El primer grupo hacía su última comida en la cena y el último en la recena, o como queramos llamarlo, el snack de por la noche. La oxidación de hidrato de carbono acumulada, pues es más o menos similar. Sin embargo, la de grasas es más favorable para el consumo, para el patrón normal de horario normal de alimentación. Pasamos a algo un poquitín más complejo, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Normalmente nuestro cuerpo está preparado para estar activos durante el día con luz
y estar en reposo cuando no hay luz, por la noche. Eso lo tenemos claro en cuanto al sueño y la vigilia. Pero es que le pasa igual en otros órganos de nuestro cuerpo. La glándula suprarrenal, el músculo, el hígado, el páncreas, el tejido graso, el tubo digestivo, estómago. Todo tiene un ciclo a lo largo del día que regula. ¿Qué es lo que regula el ciclo? La luz. ¿A través de qué? De una glándula muy pequeñita que tenemos en la parte de atrás del cerebro que se llama pineal. La luz nos entra por los ojos, nos llega a la retina y luego esa información se transmite a la pineal y nos dice, pues ahora mismo hay luz, pues ahora mismo hay oscuridad. Es lo que se le informa. Y en función de esa información que recibe, pues el órgano que va produciendo los ritmos en el resto del organismo. Eso es importante porque por la noche, durante el sueño, es cuando producen los niños más hormonas de crecimiento, por ejemplo. Es importante porque al final de la noche, justo antes de despertarnos, es cuando se produce la mayor descarga de corticoides en nuestro organismo, porque el momento más estresante del día es el momento de levantarnos. Entonces, hasta ahí bien. O sea, un resumen un poco de cómo se regulan los ciclos en nuestro organismo. ¿Pero qué pasa? Pues puede haber, imagínense, dos circunstancias. Una, pues un compañero que sea enfermero, por ejemplo, que esté trabajando 2 mañanas, luego 2 tardes, luego una noche. Claro, cuando está trabajando de noche, está despierto y con luz artificial durante la noche. Y dormido y en la oscuridad durante el día. Claro, eso nos trastorna el ritmo. El ritmo de todos los órganos, incluyendo de nuestro metabolismo. Y tiene su importancia, como luego veremos. Otro ejemplo en el que no seguimos el ritmo habitual. Imagínense que ahora cogemos un avión y nos vamos al país de América que les parezca. Me da igual. Hay una diferencia de horas y resulta que yo tengo mi ritmo horario acostumbrado a unas horas determinadas. Allí voy a estar despierto cuando es de día y dormido cuando es de noche, ¿cierto? Sin embargo, hay un retraso, es decir, se hace de noche más tarde de lo que se hace aquí, varias horas, y se hace de día más tarde de lo que se hace aquí, varias horas. Entonces eso también trastorna mi ritmo. Espero que los dos ejemplos de trastorno del ritmo queden claros. Pero vamos, el más habitual en nuestro medio pues, es trasnochar, acostarnos tarde, luego pues levantarnos más tarde. Entonces nosotros mismos vamos estropeando nuestro ritmo. ¿Y de qué influye? ¿De qué manera influye esto? Pues influye en el riesgo de ser diabético y en el control de la diabetes muy claramente. En azul vemos aquí cuando le doy una comida a una persona con un ritmo normal durante el día y durmiendo durante la noche, vemos que bueno, sube la glucosa un poco y luego disminuye. En amarillo vemos el que no tiene ajustado el ritmo de luz, oscuridad, sueño, etcétera, ¿no? Le doy una comida, la misma que en el otro caso, y vemos cómo la glucosa sigue subiendo, un poco más, y luego ya empieza a bajar, pero toda esta diferencia entre una curva y otra es glucosa que se va pegando ahí a las proteínas de nuestro organismo y va produciendo daño. ¿Sí? Y algo parecido ocurre cuando hay un mal ajuste de forma rápida. ¿Ve? El pico de glucosa es más alto y esta diferencia es el exceso de glucosa. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto ocurre porque si no tenemos bien ajustado el ritmo, nuestro páncreas produce menos insulina, ¿ve? En amarillo el pico es más bajo de insulina, y más tarde, con lo cual da tiempo a que suba más la glucosa. ¿Vale? Pues así de claro, se demuestra cómo cambiar nuestro ritmo empeora la sensibilidad a la insulina, la función de las células del páncreas que producen insulina y empeora la tolerancia a la glucosa. O sea que no es ninguna tontería cambiar los ritmos de alimentación, de sueño, etc. ¿Vale? Las tres cosas que hemos dicho. Alterar la función de las células del páncreas, la sensibilidad a la insulina de los otros tejidos y, por lo tanto, empeorar la tolerancia a la glucosa. Y, por último, vamos a hablar del ayuno intermitente, que está muy de moda. No, yo he tenido hasta familiares que me han consultado, que quiero perder unos kilos, qué tal, cómo es esto del ayuno intermitente, etcétera. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del ayuno intermitente. El año pasado se publicó en la revista quizás más importante de medicina una revisión sobre este tema importante, en el cual bueno, se decía que la hipótesis es que si durante varias horas al día, en vez de un metabolismo a base de glucosa, que es como funciona nuestro cuerpo,
cambiamos a un metabolismo a partir de la acetona, pues eso puede mejorar la resistencia al estrés, entre otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que eso a expensas de producir más ácidos grasos libres, más acetona. Y claro, esto no llega a ser del todo sano. De hecho, la producción de acetona da lugar a una complicación de la diabetes tipo 1, que es la cetoacidosis, que puede llegar a ser grave, ¿eh? Entonces, bueno, con esta hipótesis, decían, bueno, durante las horas de ayuno, pues disminuye la resistencia a la insulina, por lo tanto la insulina. Pero claro, en las horas en las que se come, pues aumenta más la glucosa y aumenta más la insulina. O sea que no sabemos hasta qué punto. ¿Y a largo plazo qué pasa? Pues parece que mejora algo la sensibilidad de la insulina. Todo esto es teórico. Hasta este año 2020 no ha salido un estudio serio que demuestra en pacientes reales qué efecto tiene el ayuno intermitente y que ahora veremos. Pero cuando hablamos de ayuno intermitente, ¿de qué hablamos? Lo habitual es la primera. Todos los días yo concentro en 8 horas, algunos en 6, todas las comidas del día. Bueno, es un ramadán invertido. El ramadán, pues, sabe que durante el día los musulmanes no pueden consumir alimentos y lo consumen todo por la noche, que son más cortas y estamos más cerca del verano. Bueno, pues puede ser como un ramadán invertido, algo así. Pero claro, aquí tenemos otra historia. Ayuno cada 2 días, a días alternos. Esto ya me parece una burrada. Bueno, realmente no es un ayuno a días alternos. Un día tomo mi alimentación habitual, al día siguiente tomo 500 calorías en una sola comida. Vuelvo a mi alimentación habitual y luego 500 calorías en una sola comida. Sigo pensando que es una burrada. Pero bueno, pero las hay peores. Ayunar 2 días por semana. Ayunar un día por semana toda la semana. Una vez al mes. O sea, aquí cada uno es a gusto del consumidor, pero eso sí, una vez al mes, pero durante 5 días seguidos, en los cuales obviamente uno se tiene que seguir hidratando. Y luego 10 días a base de zumo. Aquí cada uno se inventa una historia, pero como veis, no son todas las cosas iguales. Cuando hablamos de ayuno intermitente, hablamos de esto. Todos los días concentro mi comida en 6-8 horas. Eso es. Bueno, pues una restricción calórica o un ayuno intermitente nos decían que de forma teórica podía ayudar a controlar la resistencia a la insulina, prevenir la aparición de diabetes o tratar la diabetes tipo 2, ¿vale? Pero en un estudio de 12 meses en el que comparaba distintos tipos de dietas, no encontraron diferencia ni en la sensibilidad a la insulina, ni en los niveles de colesterol, ni en la tensión arterial. Bueno, vamos a ver qué dice este otro estudio ya de septiembre de este año, ¿vale? Lo primero que nos dicen que la adherencia a este tipo de dieta es complicada. Es complicado. O sea, eso de ayunar un día entero a 2 o cosas así raras que hemos visto, es complicado. Incluso concentrar en pocas horas al día todas las comidas, pues también es complicado. Vemos que normalmente pecamos de lo contrario, de alargar y de seguir comiendo más horas de las que nos tocan al cabo del día. Entonces, la adherencia, primero, es complicada. Y dice que, sin embargo, al contrario de la hipótesis que yo planteaba, no había mayor pérdida de peso con el ayuno intermitente que con la dieta normal. Siempre y cuando a igualdad de calorías, claro. A igualdad de calorías perdían igual o ganaban igual. Que no depende de eso. Ahora veremos algunos datos concretos de pacientes concretos. Y que había muy poca diferencia entre los dos grupos. De hecho, no hubo diferencia en la masa grasa, en los niveles de insulina. Cuanto más alta la insulina, más resistencia a la insulina y peor la diabetes de tipo 2, ¿no? En los niveles de glucosa, en el control de glucosa, en el colesterol. O sea que tampoco, no hay diferencia. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que quienes estaban en ayuno intermitente, pues cada vez abandonaban más. Y se mantenían mejor los pacientes que estaban con la dieta estándar. Y en cuanto a la pérdida de peso, pues la mitad perdieron y la mitad ganaron, con ambos tipos de dieta aproximadamente. No hubo diferencias claras. Y estas son las medidas diarias de peso. No hubo diferencia entre naranja y entre azul, como podéis ver. Entonces, pues no sirve. Y lo único que vamos a provocar es que aparezca la acetona con el riesgo que eso tiene de complicaciones. Bueno, ya para concluir y que tengamos tiempo, por lo menos una horita de preguntas, pues en 4 frases os voy a resumir. Es mucho más importante qué nutrientes, qué alimentos estoy comiendo que la proporción entre ellos. Es decir, que sean de fuentes saludables,
ricos en fibra, etcétera, etcétera, como ya os he dicho. Que no hay ninguna dieta concreta que pueda decirse a los pacientes que es la adecuada si son diabéticos o para prevenir la diabetes. Pero el patrón de dieta mediterránea sí que tiene evidencia de que previene y de que puede mejorar. Y la dieta baja en hidratos de carbono, o sea, las cetogénicas, la Zona, la Atkins, la Dukan, etcétera, pues nos aconseja pues distintas situaciones, como hemos visto, si se parece el riñón, si se está embarazada, si se está dando el pecho, en los diabéticos tipo 2 que toman determinados fármacos y obviamente la diabetes tipo 1 no, porque una complicación es la cetoacidosis, como hemos dicho, no le voy a poner una dieta que le aumente la acetona, lo puedo complicar. Tercero, el patrón de horario más adecuado en la diabetes o para prevenirla incluye el desayuno y evita el picoteo nocturno, ¿vale? O sea, una cosa tan sencilla como esto, pues ya nos previene la diabetes o nos ayuda a controlarla si ya son diabéticos. Y por último, que el ayuno intermitente mejora la resistencia a la insulina, pero modifica el metabolismo hacia la acetona, lo cual no es saludable. Y, por si fuera poco, se ha indicado con el objetivo de perder peso y se ha demostrado que no se pierde más peso que con una dieta equilibrada. Por lo tanto, a día de hoy no tiene sentido, no hay ningún motivo médico para indicarla. Quería comentaros un par de cositas más. Primero, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición tiene una página web, seen.es, que tiene un apartado para pacientes, un divulgativo en general, en la cual se habla no solo de alimentación y diabetes, en muchas otras enfermedades, alimentación también saludable, etcétera. Y os animo a que consultéis la página, el apartado abierto, porque hay otro apartado para los socios, pero el apartado abierto tiene muchísima información. Ya os digo, no solo de diabetes, de muchísimas más cosas. Y se está actualizando continuamente porque cada vez que sale algo nuevo de alguna sociedad internacional, pues se pone el resumen y se pone la diferencia con lo que había el año anterior, ¿vale? Para ver de qué manera van cambiando el conocimiento en ciencia, ¿de acuerdo? Y por mi parte nada más, ahora estoy a vuestra entera disposición para que me preguntáis lo que queráis. Espero que me haya explicado bien porque ha habido algunos conceptos un poquito extraños, lo de los ritmos, lo del ayuno intermitente, pero bueno, yo creo que son cosas de mucha actualidad y que tienen su interés traerlo aquí. Y ahora, si queréis, podemos comentar sobre las mismas dietas, etcétera, en otras situaciones, no necesariamente la diabetes, ¿vale? Así que a vuestra disposición. Hola, doctor, soy Julia. Hola, Julia. No me ve, pero no. Estoy aquí. La oigo perfectamente. Me alegro. Vamos a ver, mi padre es diabético, no se pone insulina, pero es diabético, mejor. Toma pastillas. Y tengo con él una guerra que me va usted a entender. Desayuna poquito. Desayuna un poquito de café con una tostada de estas que están ya tostadas. Este pan. Sí, un biscote. Sí, eso. Sí. Vale. Bueno, pues luego se va un ratito al huerto, como él dice. Viene, pues, 12, 12 y media, y ahí se podría comer una vaca. Claro, viene desfallecido el pobre. Claro. A ver. Pero que fíjese usted a qué hora es. Que luego normalmente come, pues, 2, 2 y media. Claro, tendrá menos apetito a la hora de comer. Claro, ¿y qué pasa? Que luego después, a las 5 de la tarde, pues tiene mucha hambre. Ay, con lo bien regulado que teníamos estas cosas. Cuando yo era chico, el pueblo de mi madre, me acuerdo, se iban desayunados, se llevaba un buen redesayuno para la mañanita allí en el campo y luego me acuerdo las ollas estas rojas, ahí bien ataditas y tal, para que no se vertieran y eso, con la comidita para luego. Quiero decir que los horarios eran los adecuados para el trabajo que venían desempeñando. Es más, hay estudios que demuestran que no desayunar o desayunar poco disminuye el rendimiento laboral en los adultos y escolar en los niños. Entonces, se tiene que ir bien desayunado para allá, llevar algo para reponer, incluso antes de que vuelva, reponer allí in situ y luego ya, pues, pelarse la comida. Claro, ¿sabe el problema que hay? El problema que hay es que ya no madruga como antes. Porque eso sí lo hacía él cuando se levantaba temprano. Ahora ya desayuna pues sobre las 9, una cosa así. ¿Sabes? Bueno, perfecto, pero que vaya bien desayunado. Claro, luego a las 11:30 se puede tomar un tentempié para reponer lo que ha ido gastando y esperar.
Dígame. El problema que tenemos con los desayunos, que estamos fatal con lo de desayunar poquísimo. Y eso yo creo que nos va a costar mucho meternos. Es uno bueno problema americano. Sí, sí, sí. No, pero es que eso ha ido a peor, ¿eh? Eso Sí, ha ido a sí, peor. total. Yo recuerdo desayunar de pequeño en el pueblo mis tostadas con manteca y azúcar, o yo qué sé, cosas así, bueno, o con aceite y ajo, o con lo que sea, pero desayuna más contundente. Ahora nos vamos sin desayunar o solo con el café o lo que sea, y vamos a peor. O sea, la alimentación de la población española se ha ido empobreciendo con los años, no solo en el tipo de alimentos, sino en los horarios y en las cantidades. Estoy totalmente de acuerdo con usted. De verdad que lo del desayuno es algo que es que no... Es imprescindible. No la cabeza. Pues sí, ya digo, y no tiene mal el azúcar. Quiero decir que no es que le den ni subida. Sí, gracias a Dios hay tratamientos muy buenos y todas las diabetes no son iguales. Mi padre es diabético con una pastillina y mi madre le riñe porque de vez en cuando le toma tal. Digo, pero vamos a ver, él me trae bien las tareas, aprueba los análisis que le hago, pues ya, que siga, ¿no? Porque la diabetes, gracias a Dios, no es igual de fuerte que las de otros, pues se lo puede permitir. Pero claro, si fuera de las fuertes, pues los tendría que tener mucho matado y estaría con insulina. O sea que, en fin, hay de todo, hay de todo. Sí. Hay que ser más riguroso con quien tenemos que serlo, no con todo el mundo a la fuerza. Claro. Es que eso es lo que pasa, que tampoco no me vale reñirle mucho, porque como lo que usted dice, cuando le hacen la prueba lo tiene bastante bien, entonces no me vale. Pero si no es por el azúcar, en este caso concreto, es por su propio rendimiento, para que se agote menos, para que rinda mejor, ¿sabes? Y tiene su importancia porque si uno no va bien alimentado, en un momento determinado puede poner mal el pie o lo que sea, que se rompe una cadera. O sea que estamos hablando de otras cosas, no del control del azúcar. Totalmente, que no es solo el azúcar, es lo que conlleva luego después. Claro, tiene que ir bien repleto de energía si va a trabajar en el campo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y un saludo. Nada, saludos, Julián. Julia, le voy a decir una cosa a Julia de mi parte, aunque me cuelo un poquito. Claro. Digo yo, Luismi, ¿y si se lleva unos frutitos secos este señor? Porque mira, es que ¿sabes qué pasa con las personas mayores? Que es dificilísimo cambiarle los hábitos. O sea, lo sé, pero lo que más me extraña de este señor, que es mayor, que no siga los ritmos que yo he conocido de niño, de las personas que trabajaban y eso, que es que hacían unos desayunos tremendos y que iban luego bien provistos, que yo los he visto con sus jatillos y con sus cosas, con esas cacerolas no sé cómo no se vertían y tal, y bueno, ¿sabes? Entonces se ha ido acostumbrando a los hábitos que tenemos hoy en día y se ha ido separando de lo que era la tradición, en ese sentido. Es que luego los diabéticos se comen a la gente por los pies. Cuando llegan con hambre es tremendo. Sobre todo aquellos que tienen o bien insulina o bien de los tipos de pastillas que pueden dar bajada. Porque o de forma preventiva o por una bajada acaban comiendo más. Sin embargo, los que están con tratamiento que no dan bajada, pues digamos que tienen menos episodios de esto de comer de forma voraz para intentar prevenir o tratar una bajada, ¿sabes? Entonces, sí. Unos frutitos secos, Julia. Perfecto, unos frutos secos, perfecto. Gracias, Montaña, se lo diré. A ver si yo Encarna. Sí. A ver, yo he escuchado el tema de la noche. Generalmente hay cosas que yo he tomado por la noche y que las he desechado porque me sentaban mal. Por ejemplo, la ensalada, la lechuga. La lechuga condimentada con tomate, con un poquito de queso blando. Eso parecía que era la cena ideal. Pero he ido notando que me hacía daño, que no hacía bien la digestión y lo he desechado. Sí, mira, Encarna, nuestra especie es una cena ligerita que está bien, pero nuestra especie digiere mal los alimentos de origen vegetal, salvo aquellos precisamente que son menos saludables, que son los refinados. O sea, la pasta la digerimos estupendamente, el arroz lo digerimos estupendamente, pero ¿y las legumbres? Y las cosas que llevan fibra como las espinacas, las acelgas, la lechuga, los gases que da, las digestiones poquito más laboriosas que tenemos. Entonces, claro, eso ya depende de cada uno, ¿vale? Pero bien es cierto que, como hemos visto,
el funcionamiento del tubo digestivo es peor por la noche que por el día, ¿vale? Por los ciclos que tenemos diurnos. Sí. Yo aguanto mejor una comilona a mediodía que a las 2 de la madrugada. Yo y cualquiera. ¿Por qué? Porque mi tubo digestivo, Montaña se acordará de cuando estudiamos fisiología, por la noche tienen los periodos estos interdigestivos en los cuales es como si se reiniciara. Si no lo dejamos que se reinicie, pues vamos mal. Entonces, aparte de eso que me desvío, Encarna, la tolerancia y la mayor o menor facilidad para digerir los alimentos de origen vegetal depende mucho de cada persona. Tengo pacientes que a ninguna hora del día toleran, por ejemplo, la lechuga por la cantidad de gases que le producen. Y sin embargo, otros que lo toleran perfectamente tanto por el día como en la cena, ¿sabes? Entonces, aquí hay mucha variabilidad y depende mucho de las personas. Pero bien es cierto que la comida que sea, cuanto más tarde la hagamos, peor la vamos a digerir. Claro, claro. Entonces, lo ideal es el desayuno fuerte, que yo tomo a veces 2 desayunos. El primero, el cafetito para espabilarme, y el segundo ya sentado con una pastita. Vale. Pues el segundo es su desayuno, Encarna. El primero no se cuenta. El primero no se cuenta. Su desayuno es el segundo. A espabilar. Vale. Después, a media mañana, una fruta o algo, eso sí lo hago. Muy bien. Fruta o lácteo. Lácteo. La comida normal, sin llenar el plato, porque es el plato menos lleno y más suela en el zapato, que se dice, ¿no? Sí, efectivamente. Menos plato y más zapato. Eso. Sí. La merienda regularcita y la cena. Ahí está la cuestión importante. A ver, he escuchado algo sobre el queso. Sí. Antes. El queso que tiene mucha grasa. El queso blandito. A ver, hay queso fresco desnatado. Entonces ese no tiene grasa. No. ¿Vale? Pero el queso semicurado o curado, cuanto mayor sea el proceso curado, más concentrado tiene la grasa, las proteínas, pero también el calcio, por ejemplo. O sea, como fuente de calcio, el queso es muchísimo mejor que la leche. Sí. Entonces, claro, depende. Lo que sí es cierto que los lácteos curados, es decir, los quesos, no tienen los mismos beneficios para la salud que pueden tener los lácteos fermentados, los yogures. ¿Vale? Entonces, entre uno y otro es mucho más saludable los lácteos fermentados, los yogures, porque además las bacterias que usan para fermentarlos son muy saludables. Son esas bacterias que luego forman parte de nuestra flora y nos evitan enfermedades metabólicas. O sea que es que el yogur es algo más que solo un derivado de la leche. Sin embargo, el queso es un derivado de la leche curado con otros microorganismos, pero que no nos proporcionan esos beneficios. ¿Vale? Son más mohos. Sí, sí. Y otra cosa que quería comentar también, que a lo mejor no tiene nada que ver con la digestión. Yo noto que el levantarme por la mañana es un martirio. Me cuesta muchísimo ponerme en pie, bueno, ahora por la edad, pero bueno, generalmente, espabilar, abrir los ojos, como ha dicho antes, por la mañana, y ponerte en marcha, sentarte un ratito, respirar y empezar a moverte, para mí es lo peor del día. Luego ya empiezas a moverte y demás. A ver. ¿Será por la inanición o la falta de acción o yo qué sé por qué? Mire, Encarna, por lo que me cuenta, a ver, yo me refería antes que el momento más estresante para nuestro organismo es el de despertarnos, de levantarnos, y por eso se preparan las hormonas para ello. Pero es que ha comentado ahí otro dato, lo de ir arrancando y tal, lo de las rigideces por la mañana a mí me sugieren algo más reumatológico, algo más de articulaciones y tal, pero vamos, ahí Montaña le podrá orientar mucho más que yo, ¿sabes? Pero efectivamente, el momento de levantarse, si encima se le añade que tiene que ir, digamos, calentando las articulaciones para ponerse en marcha, pues claro, es mucho más estresante todavía. Sí, sí. Bueno, o sea que es un dolor. Despertar es un dolor. Sí, vamos. Sí. Estoy pensando ahora en mi niño, el chico, y dice, déjame un ratito más. Pues eso. Eso es lo que diríamos todos si pudiéramos. Encaja. Te voy a dar una idea. A ver si le parece bien a Luismi. Vamos a ver, levantarte, ¿a ti antes te costaba tanto? ¿Te costaba antes tanto? Bueno, hace 10 años. Vale, pues 10 años, bueno. Escúchame, Dime. es que levantarse uno es un dolor. Ya hablaremos de los huesos en otro momento. Pero yo sí que te voy a decir,
Premiate al levantarte, llévate un bomboncino, lo pones en la mesilla y cuando te levantes te comes el cachino de chocolate. Verás cómo te levantas mejor. ¿Qué te parece, Luismi? Qué mejor forma de romper el ayuno, ¿no? Seguro. Mejor que el café, quizás, ¿no? Pues sí, Luego no te es tomas el incompatible café. además con el café, no es incompatible. Pues toma café y el bomboncito. Tú Pero, hombre, llévate ya el estamos hablando de algo. bomboncito. En los hoteles te ponen un bomboncito. No sabemos si es para antes de acostarte o para cuando te levantes de esa penita O que para te da. guardarlo y dárselo luego al niño a la vuelta. Luismi se lo lleva a su niño. Pues Sí. tú ponte un chocolatino ahí en la mesilla y ala, que ya decimos que el chocolate en pequeñas proporciones, yo creo que te puede resultar, Encarna. Sí. Muy bien. Muchas gracias a los dos. A ver, Además los tenemos sin azúcar, ¿eh? Yo, lo último que le lleva a mi padre el diabético ha sido una tableta de esta de chocolate negro con almendra, sin azúcar. O sea que... Y yo quiero todo el bien para él. Pilar, estoy esperando tus preguntas. Pili, a ver, está por ahí. No la veo. Pues pregunto yo mientras aparece. A ver, Luismi, una cosa que me pregunta muchísimo la gente, porque claro, el alimento para diabéticos se edulcora con algo, ¿verdad? ¿Con qué lo endulzan? Buen tema, muy buen tema. Montaña, verá. Mira, me acuerdo que estaba dando un taller de la Escuela de Ciencia de la Salud en Plasencia sobre alimentación en la diabetes para compañeros. Y en el descanso, era mañana y tarde, nos fuimos el educador en diabetes que venía conmigo, Pedro Suero y yo, al Carrefour. Digo, pues mira, vamos a llevar ejemplos de alimentos aptos para diabéticos y tal. ¿Qué trabajito nos costó encontrar uno de verdad bueno para diabéticos? Porque cuando pone que es para diabéticos, lo único que te dice eso es que no lleva sacarosa, es decir, que no lleva el azúcar común, nada más. Pero, ¿qué edulcorante lleva? Es decir, ¿con qué le dan el sabor dulce? Pues puede ser algo buenísimo, que no aporte calorías, o puede ser fructosa, dextrosa, que son azúcares, al fin y al cabo. Puede ser que no aumenten directamente los niveles de glucosa en sangre, pero sino pasado un tiempo, y tiene su efecto secundario. Por ejemplo, la fructosa aumenta los niveles de grasas en el organismo y aumenta el hígado graso y tiene menos poder edulcorante, con lo cual hay que dar más. Entonces, cuando se busquen productos aptos para diabéticos, dos consejos. El primero, no son libres, es decir, hay que contar los hidratos de carbono que llevan. Es decir, si es un turrón para diabético, oye, pues la almendra lleva hidrato de carbono. O sea, con lo que se ha hecho lleva hidrato de carbono, aunque no se le ha añadido azúcar. Eso hay que contarlo. O un bizcocho que hagamos en casa. La harina lleva hidrato de carbono, aunque no le echemos azúcar, eso hay que contarlo, ¿vale? O sea, no son libres, hay que contarlo. Sabe que lleva hidrato de carbono, punto 1. Punto 2, hay que ver muy bien la etiqueta. Y en la etiqueta hay que ver que no ponga, obviamente, azúcar, sacarosa, dextrosa. La dextrosa es glucosa camuflada, con otro nombre, fructosa. Es decir, eso, es decir, los azúcares no nos van a solucionar nada. ¿Qué es aceptable? Es aceptable la sacarina. La sacarina en su momento hubo dudas de que fuera cancerígena y tal, y se demostró que era cancerígena en roedores, en vía urinaria de roedores. Pero los primates, nosotros somos primates, no tenemos la vía urinaria igual que los roedores y no tiene ese efecto en nosotros, ¿vale? O sea que es segura. Acesulfame potásico, yo qué sé, si es que tenemos ciclamato, aspartamo, stevia. O sea, que tenemos edulcorantes que no proporcionan calorías, que se ha visto que son seguros y que se pueden emplear perfectamente. Entonces, las dos cosas esas, que no son libres, que llevan su hidrato de carbono, hay que contarlo. Y segundo, cuidado con qué edulcorantes, no valen todos, ¿vale? Esos dos consejitos. La stevia. Stevia bien. Bien. Que viene stevia es natural, pero está bien, no aporta nada. ¿Y sacarina? Sí. También, la sacarina. Acesulfame potásico, ciclamato, aspartamo, también. ¿Qué más yo decir? Pero si es que ya tenemos una variedad tremenda. Así que ahora... los polialcoholes, muy importante. Los que vienen en los chicles, en otro, que es xilitol, maltitol, sorbitol, todo esto que acaban ahí en ol, son derivados del azúcar, pero que nosotros no podemos digerir y absorber, ¿vale?
por ese cambio en la molécula. Entonces tienen sabor dulce y refrescante y además previenen las caries. Está demostrado que los polialcoholes estos previenen las caries, ¿vale? Problema, que como no lo podemos absorber, si abusamos de estos edulcorantes nos dan diarrea. De hecho, en algunos sitios lo pone como advertencia. Consumir un exceso de tal provoca diarrea, ¿vale? Pero las cantidades normales que se usan como edulcorantes sin abusar, no hay problema. Con estos que acaban en ol, xilitol, maltitol, sorbitol, ¿vale? Bien, bien, bien. Vale, ¿me escucháis? Sí. Sí. Hola, Pilar. Soy Pilar, como dice Encarna. Estaba esperando, porque esto es Yo, para ti. para dar las gracias al doctor, a Montaña y a toda la organización, porque es estupendo y preguntas ya las estáis haciendo todas vosotros, así es que me estoy enterando. Pero bien personales, ven. Tus propias preguntas, que lo sé yo. A ver, mi propia pregunta. Ha dicho el doctor que hay muchas clases de fármaco, ¿no? Que uno... ¿Para la diabetes? Sí. Sí. A ver, esta va a ser una personal que sé que no debería de hacerla, pero la voy a yo no hacer. tengo ningún problema. Si no le da apuro porque haya otras personas aquí escuchando, yo no tengo inconveniente. No, el problema es que esto no es una consulta personal, es una colectiva. Es una consulta informal y como tal la entiendo. A ver, yo me tomo el Evimer, me parece que se llama. Evimect. O Evimer, sí. Evimect, Es de 5 miligramos, me parece. Vale, ese le hace orinar. Edistride y Evimec, efectivamente. No ha tenido infección de orina, ¿no? Que es el principal efecto secundario. Vale, perfecto. Normalmente no tengo nunca infección de orina. Muy bien. Esa pastilla me da mucha hambre porque yo siempre tengo hambre. ¿Es por la pastilla o es porque siempre tengo apetito? A ver, mire, le cuento. Los fármacos de un grupo muy reciente que hacen que se elimine glucosa por la orina, hace que orine un poquito más, lo notará, ¿no? Que orina más de lo que orinaba antes de tomar la pastilla. Y notará también que tiene un poquitín más de sed, con lo cual beberá con un poquito más. Bueno, no bebo mucho, beber no bebo mucho. No le da mucha sed. Bueno, litro muy poco. Bueno, pues mire, claro, lo que se pierde es glucosa por la orina. Es una proporción variable según los niveles de glucosa en sangre, claro. Cuanta más glucosa en sangre, más glucosa elimina por la orina, ¿no? Entonces, claro, cada gramo de glucosa que elimina por la orina, comida que ha tomado y que no le ha aprovechado y que está echando, ¿vale? Entonces, digamos que sí que detecta usted que su cuerpo detecta pues, que hay nutrientes que no me están aprovechando. Pero es que es parte del objetivo que buscamos. Porque, claro, esa glucosa que estamos eliminando ayuda a que tenga mejores niveles de glucosa en sangre y a que el rendimiento de calorías de lo que come sea menor. O sea, que un efecto buscado. Pero obviamente, claro, nota que tiene más apetito. ¿Y el por qué es ese? Porque está eliminando glucosa por la orina. O sea, aparte de lo que come no le está aprovechando. ¿Vale? Pues no se pierde ni un gramo de peso, ¿eh? Bueno, no habrá perdido nada de peso, pero la media de los pacientes que toman ese fármaco pierden entre 2 y 4 kilitos de peso. No es mucho, no es mucho, pero algo. Ni un gramito pierdo. Ahora sí, también le tengo que decir que yo todos los días me como un dulcecito, no puedo evitarlo. O bien chocolate, o bien un dulce, o lo que sea. Pero ¿tiene el azúcar bien controlado? ¿Tiene el azúcar bien controlado? Hombre, yo creo que sí. Tengo ¿la última hemoglobina glicosilada que le han hecho cuánto? 116 el día 30. Eso en ayunas muy bien. Y en el promedio, sí. Porque al menos 2 veces al año le tienen que hacer un análisis de sangre la hemoglobina glicosilada, que nos dice la media de azúcar que ha tenido los 3 meses anteriores. Lo ideal es que esté por debajo de 7 y si es posible por debajo de 6,5, solo si es posible. ¿Recuerda la última vez que se la han hecho o no? La última vez me la hizo en octubre, pero ahora mismo no sé cuánto. Sé bueno, que la... pues esa es la clave. Si está por debajo de 7, siga como va. Mi doctora si está por encima de 7, tiene que corregirse, ¿vale? Sí. Vale, se lo pregunto. ¿Y por qué el 7? Porque hemos visto que a partir del 7 aumenta el riesgo de retinopatía, es decir, que afecte el azúcar a la vista, o al riñón, o al corazón, o a la circulación de las piernas, ¿vale? Es por eso, no es por un capricho ni por un castigo. Entonces, si está bien controlado, pues siga como va, que no va mal. Pero si está por encima del 7, un poquitín de orden.
Vale, llamaré a la doctora y se lo preguntaré, porque Eso. como no te dan ningún informe que lo Otra tienen cosa, ellos... otra cosa que puede ser su interés. Si se da de alta en la aplicación de paciente del SES y tal, puede acceder a su historial y a sus análisis. ¿Sí? Sí. Algunos pacientes míos ya lo miran a través de ahí. Yo como paciente pues... no lo tengo, pero Sí. pacientes me lo han comentado y dicen, no, yo ya lo he visto en la aplicación y tal. Ah, pues fenomenal. A ver, Y así, aunque no le conteste su médico, puede verlo. interrumpo. Gracias. Oye, Nada. Billy, mándanos ese, ¿cómo se llame? La nota para saber dónde tenemos que meternos, la página web. Mándasela a Montaña y que Montaña nos la reenvíe. Eso se puede hacer por el ordenador normal, pero necesitan identificarse. O bien, Sí. igual que cuando se accede a Hacienda, con la clave esa 24 horas o con un DNI electrónico. Claro. Para asegurarse de que no entra otra persona. ¿Vale? Pero cuando abres la página, por ejemplo. Cuando se da de alta se tiene que identificar. Se de alta en la página esa, ¿no? Sí. Sí, ahora no sé exactamente dónde, pero si accedemos a la página web de la Consejería de Sanidad, seguramente tengan a partir de ahí el enlace. Vale, ¿Vale? La web de la Consejería de Sanidad y ahí. De acuerdo, es que eso es importante. Vale, muchas gracias. Claro, hombre, se ahorra llamadas al médico y tiene toda su información ahí. Vale, haremos una cosa. Le pediremos a Luis, que está siempre en las redes, que no hemos visto todavía su taller, a Luis Tabaja, que nos dé al final de la charla el dato de cómo acceder. Perfecto. Sí. Y lo vas a saber mejor que nadie. Y lo ponemos en la página, nuestra, en las de la comarca de la Vera, ¿vale? Eres estupenda, Montaña. Estupenda eres. Vosotras sí que sois estupenda. Pues a mí me quedan 3 preguntas, ¿eh? Venga. Perfecto. Todo siempre. Que me quedan 3 preguntas. ¿Puedo? Yo por mí sí, si te dejan las demás asistentes. Mira, yo quería preguntarte que nos ilustres un poquito más sobre el chocolate, los diferentes grados de chocolate negro que a tu juicio puedan ser más favorables y también organolépticamente, o sea, los que mejor se coman. Claro, lo mejor, a ver, el cacao no hay quien lo coma porque está amargo como el suelo, por más azúcar. Una vez me confundí, trajo mi cuñada que es de Perú, un bote de cacao puro en polvo. Yo pensando que era un colacao, lo que sea, me lo eché. Madre mía. Por más azúcar que le echaba, aquello no había manera. A ver, lo importante, claro, tenemos el cacao, por un lado, el chocolate blanco es manteca de cacao, básicamente. Grasa de cacao, ¿no? Y luego, en los que son los chocolates, pues un grado variable de mezcla con leche como tal, no importancia. Pero yo creo que aquí lo fundamental son 2 cosas. Primero, que no haya azúcar añadido, que vaya o edulcorante o de la forma que sea, se neutralice ese amargor que tiene el cacao por sí, ¿vale? Y lo segundo son el cacao en sí, las sustancias que tiene, que son los que muestran beneficio cardiovascular, ¿vale? Los polifenoles, etcétera, del cacao. Son 2 cosas distintas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados no al cacao, sino al chocolate en consumo de tipo bombones fuera de hora o tipo no sé qué o tal. Eso no. Pero lo que mi abuela llamaba jícara, onza lo llama, un cuadradito de chocolate, una vez al día, después de una comida completa en la que haya habido fibra, ¿vale? O me da igual que sea ensalada, que sea menestra, que sea el pan integral, da igual, que haya habido fibra. ¿Por qué la fibra? Porque también se va a encargar de que la absorción sea luego más lenta, ¿vale? Entonces, si no aportamos azúcar añadido, si encima lo tomamos después de una comida y una cantidad controlada y no empieza a tacar, tiene efecto beneficioso, ¿vale? Si no controlamos la cantidad o tomamos cualquier chocolate con azúcar o tal, no sé qué, ya no es lo mismo, ¿vale? Entonces, sí es cierto, el cacao tiene un beneficio para la salud, pero es el cacao. Entonces, un chocolate que sea, a ser posible, sin azúcar y una cantidad controlada de forma periódica. Yo creo que es el consumo saludable. Muy bien. ¿Puedo otra? Madre, qué preguntona estoy, Luis, me lo siento. Es que yo con esto, lo de la alimentación y la nutrición me encanta. Además es que
lo has dicho muy bien, es que comemos muy bien si comemos como se comía antes. Yo creo que sí. Ya está, así es, efectivamente. Estas mujeres mías de la Vera que comen su plato de cuchara, yo creo que se alimentan bien, muy bien. Pero yo te quería preguntar otras dos cosas que son también de la zona. Verás, son curiosidades que tengo yo y que yo creo que a ellas les va a gustar también saberlo. A ver, a mí me encanta lo de la castaña y lo de la cereza. Y yo pienso que en estos valles nuestros que hay tanta castaña y tanta cereza que ha sido autóctona, pues ha sido muy importante para los primeros pobladores, ¿no?, de la zona de la Vera. Tendrán que ser buenos. ¿Y qué beneficios realmente tienen? Porque has dicho que no es lo mismo una castaña que otro fruto seco. No, la castaña es el fruto seco más raro, digamos. Los frutos secos, almendra, anacardo, tacho, en fin, los frutos secos, nueces, tienen una cantidad moderadamente alta de grasa, ¿vale? De grasa poliinsaturada, ¿vale? No de la misma, de la del pescado, pero bueno. Sin embargo, la castaña tiene grasa poliinsaturada, pero en mucha menos cantidad. Eso hace, por un lado, que se digiera mejor y se tolere mejor que otros frutos secos. Pero, claro, no podemos consumirla buscando ese beneficio de los ácidos grasos poliinsaturados. Pero es un fruto seco, con lo cual podemos dar energía en pequeñas cantidades, quiero decir, podemos dar una cantidad de energía razonable, si bien aporta menos energía a igualdad de peso que otros frutos secos, de mucha mejor tolerancia, ¿vale? Y hasta ahí, porque ya te digo, la castaña, digamos, es un fruto seco raro en ese sentido. Sin embargo, las cerezas, algo espectacular. La cantidad de antioxidantes que tiene eso es tremendo. O sea, en general, los frutos morados, rojizos, no solo es que tengan derivados de la vitamina A por ese color, que además tienen efectos antioxidantes y se ha visto que previenen algunos tipos de tumores. Es que tienen otra serie de sustancias, ya no tienen nada que ver con la vitamina A, que tienen un efecto muy beneficioso en cuanto a disminuir el riesgo cardiovascular y conseguir una mejoría en las reacciones metabólicas del organismo. O sea, en general, los frutos así rojizos, oscuros, en concreto la cereza, es un alimento sanísimo. Hay determinado índice de salubridad de los alimentos y los frutos rojos están entre los más altos, porque además nos aportan fibra, nos aportan vitaminas, son unos alimentos excelentes. La cereza, excelente, vamos. Un lujo lo que hay ahí. Vamos, pero... porque no se ha vendido igual, pero digamos, esto viene a ser como las bayas de goji, que estuvieron esa de moda en una época y tal, pero nuestro. O sea, los beneficios son los mismos, ¿vale? Solo que tenemos además un fruto fresco y rico, no seco ahí pasado del otro, ¿eh? O sea que es espectacular. Lo de la cereza es algo espectacular. Pero la cereza tiene mucho azúcar, ¿no? Sí, pero tiene azúcar dentro de la fruta. Y un tipo de azúcar no es exactamente la sacarosa, que es el azúcar que le echamos a las cosas. Mira, los únicos azúcares de absorción rápida que podemos tomar con libertad en la alimentación son los que contienen de forma natural los lácteos y las frutas. Pero la fruta entera, no el zumo, ¿vale? La fruta entera. Entonces, obviamente, claro, las frutas, quitando la aceituna y el aguacate, tienen azúcares. La aceituna y el aguacate, el otro día lo hablaba con los niños, son otro tipo de frutas oleaginosas, no son carnosas, como la cereza, la pera, manzana, naranja, etcétera, ¿vale? Pues dentro de las carnosas nos dan azúcares, y azúcares de absorción rápida, pero como llevan fibra, no se absorben rápidamente. Y como no es sacarosa, no nos aumenta directamente la glucosa. Y como además la fruta normalmente no la tomamos de postre una comida, pues sube la glucosa más despacito. O sea, son varios los factores a tener en cuenta. ¿Tienen azúcar? Sí, pero no es mala. ¿Vale? Encarna, a este señor no le traemos para acá, ¿eh? No le podemos quedar en Cáceres. Os voy a decir otra cosa más. El pimentón de la Vera ya es la leche. El pimentón de la Vera es la leche. Demostró el profesor Campillo, comparándolo con la paprika húngara, que tiene efecto antioxidante, lo cual a priori era muy difícil. Antioxidantes que previenen todas las enfermedades cardiovasculares y los cánceres, ¿eh? Y eso es muy raro, porque se hace ahumándolo. Y normalmente al ahumar los alimentos los llenas de sustancias tóxicas.
Pero como el ahumado vuestro es distinto al que hacen allí en Hungría y tal, resulta que en un estudio que hizo con voluntarios en la Facultad de Medicina, en la que todos los días le metía la misma cantidad de pimentón a partir de chorizo que se había elaborado y tal, ya fueran los macarrones, no sé qué, no sé cuánto, a un grupo y a otro grupo no, demostró cómo los marcadores de oxidación dentro de nuestro organismo disminuían con el pimentón de la vera. O sea, eso ya es la caña. La caña de total. Vamos, vamos. Una cosa que te quería comentar, doctor. Dime, Encarna. ¿Es cierto aquello de que la fruta se debe comer antes de la comida o después de la comida, en el postre? No. Mira, uno de los motivos, lo comentaba antes, ¿no? La fruta tiene azúcar. Un azúcar que no es malo como otros azúcares. Y he dicho que mejor tomarla de postre, después de una comida. Porque, claro, si tomamos algún alimento que lleve un poquitín de grasa, no mucha, esa grasa lentece el vaciamiento del estómago. Entonces, si nos comemos primero la fruta con su fibra, insoluble, pues esa fruta va a ir para adelante enseguida y se va a absorber ese azúcar y tal. Sin embargo, no la tomamos de postre, su absorción va a ser paulatina y va a subir menos el azúcar. La única ventaja que yo voy a tomar la fruta al principio de la comida es una, nada más. Si yo empiezo con la fruta y después sigo con el primero y después con el segundo, si me quedo algo sin comer, ¿qué me quedo sin comer? Parte del segundo o de su guarnición, que tiene mucha más caloría que la fruta. Sin embargo, si empiezo por el primero, después el segundo y después la fruta, si me dejo algo sin comer, ¿qué me voy a dejar? La fruta, que es lo que menos calorías tiene. Tío, pues menudo negocio. Entonces, algunas personas han pensado que si empiezo por la fruta, me dejo de comer un alimento más calórico. Vale, ahí se lo compro. Pero en cuanto a mejor resultado de no sé qué, no. No. Bien. ¿Vale? Perfecto. Me he enterado perfectamente. Bueno, pues yo me alegro. Es que dicen que si engorda, que si no engorda, que si se hace mejor la digestión. Mire, bueno, no hay nada mejor. Ya estamos con lo de siempre. Si tomamos las mismas calorías, da igual el orden en el que las tomemos. Da exactamente lo mismo. La última demostración ha sido con el ayuno intermitente. Claro. Si tomamos las mismas calorías, da exactamente igual que las concentremos en 8 horas o en 16. Al final son las mismas calorías. Y seguimos las mismas leyes físicas que los coches, por ejemplo. Las mismas. Exactamente igual. Entonces, el coche le metemos el depósito gasolina. ¿Qué es la gasolina? Es energía en una forma líquida, que mediante luego la combustión se transforma en el movimiento del motor. Nosotros igual, nosotros tomamos alimentos, que es nuestra energía en una forma de alimento, de química, sustancias químicas, que almacenamos y vamos tirando de ellas cuando las necesitamos. Entonces, si me lo tomo de golpe o me lo tomo en más horas o no sé qué, vamos a ver cuánto ha entrado y cuánto he gastado. Ese es el balance. Como la hucha o la cuenta al banco, exactamente igual. La nómina y lo que vamos gastando luego todo el mes. Pues eso. Que luego, en vez de darme la nómina una vez al mes, como pasa en España, me la dan una vez a la semana, como hacen en Estados Unidos. ¿Qué más dará? Si al final de año me dan lo mismo, ¿no? Pues ese es el ejemplo. Pues sí. Ay, qué tarde más estupenda. Yo que me alegro. Yo también estoy más a gusto con vosotros. Ya voy otra. Venga, Pilar. Yo iba a decir lo de siempre, Montaña, que qué lástima que no podamos estar juntos. Es verdad, bueno, con lo que nos gusta. Ya estaremos otra vez, ya estaremos. ¿Sabes qué? A mí esto me trae de cabeza, de verdad. Bueno. Que voy a preguntar más cosas que me faltan. Luismi, lo siento, estoy muy preguntona. Pues no lo sientas, Montaña, si estamos para eso, ¿no? Venga. Para charlar. Coméntanos sobre comer rápido, comer lento y coméntanos también algo sobre el agua entre las comidas, antes o después y esas cosas. Vale. 2 cositas. Perfecto. A ver, comer rápido. Como hacen los cirujanos llegan a que leche comen siempre agua, Están los pobres acostumbrados por si tienen una operación larga y se para arriba. No se sacian. La saciedad depende de 3 cosas en nuestro organismo. Lo primero es el aumento de presión dentro del estómago, que eso, el nervio vago, informa a nuestro cerebro. Tenemos el estómago lleno, deja de comer, por Dios. Bien. Lo segundo es cuando
llevamos ya un rato de que hemos comido, se empiezan a absorber los nutrientes, empieza a haber nutrientes ahí primero en el tubo digestivo, eso lo detecta nuestro organismo y emite información, esta vez a través de unas hormonas, al centro que regula el apetito y el gasto energético, que está en el hipotálamo, al lado del cerebro, dice, oye, que ya tengo yo aquí el alimento, deja de comer. Muy bien. Tercer mecanismo, o sea que tenemos, bueno, nosotros y otros mamíferos, no somos únicos. Tengo más grasa, produzco más leptina, que es una hormona que llega al hipotálamo y le informa, oye, que tengo los depósitos llenos, tengo que comer menos y gastar más. ¿Vale? Muy bien. Esas tres cositas. Vale, entonces, si como muy rápido, me puedo enterar que tengo el estómago lleno, pero no me entero que tengo los nutrientes en el tubo digestivo todavía. Con lo cual voy a comer más que si como más despacito. Porque comiendo más despacito me da tiempo a enterarme, a que mi organismo se entere de que ya he comido. Porque aunque yo sea el que esté comiendo y sea consciente de ello, esos mecanismos son inconscientes y son los que me van a llevar a decir, estoy saciado. Porque no es algo que pensemos conscientemente. Es una señal que nos viene de dentro. ¿Vale? Eso en condiciones normales. Así es como nos regulamos los mamíferos en general. Ahora bien, los animales domésticos y los seres humanos tenemos un mecanismo posterior que a pesar de que nos esté informando nuestro organismo de que estamos llenos, de que acabamos de comer y que estamos repletitos, vemos pasar el carro de los postres, oye, y nos vamos y volvemos a comer. Y eso solo nos pasa a los seres humanos y a los animales domésticos. En estado salvaje el resto de mamíferos no están obesos. Están como tienen que estar. Comen cuando lo necesitan. Y punto. ¿Vale? Entonces, comer rápido nos va a llevar a comer más. Punto 1. Punto 2. El agua. Bueno, el agua es neutra metabólicamente, pero puede contribuir a tomar agua antes de las comidas, sobre todo si lo tomamos con algo de fibra soluble, me da igual que sea en cápsula, que sea en comprimidos o que sea en polvo o lo que sea, va a contribuir a que luego comamos menos. ¿Por qué? Se va a llenar antes el estómago y la primera señal la vamos a tener más precoz. Segundo, la fibra con la que hemos acompañado ese agua, que al final queda como una especie de pasta, un gel, enlentece el vaciamiento del estómago, con lo cual nos llenamos antes, con lo cual vamos a comer menos. ¿Vale? Es el único interés que yo le veo, realmente, porque desde el punto de vista metabólico el agua es neutra. Pero con el llenado del estómago y acompañando de fibra soluble puede ayudarnos a comer menos. Si estamos todo el día bebiendo, estamos enguachinados, llega la hora de comer y vamos a tener menos ganas, porque es que estamos ahí con eso lleno todo el día, ¿vale? Aunque las otras dos señales nos dicen, oye, que tienes que comer, la señal del estómago nos dice, pues por Dios, no me apetece, o eso. Qué guay. Chicas, que me estáis escuchando por ahí, lo lista que soy yo, porque soy muy lenta comiendo. Termino la cita. Bueno, vosotros a lo vuestro, que yo ya acabaré. Pues muy bien. Bueno, Luismi, de verdad, maravilloso. Me encanta. Nos quedábamos hasta la uva. Otra. Profe. No, yo no voy a preguntar nada. Yo solamente voy a decir que yo no me voy a oxidar nunca. Por la Porque como que bueno, eso es. Las mejores no van al mercado, esas me las como yo. Otro dato, para reforzarlo más todavía. Los alimentos, si tomamos los antioxidantes a partir de los alimentos, estamos tomando los que conocemos y los que no conocemos. Pero si pretendo tomarme en una capsulita lo que yo sé de bueno que tiene la cereza, no me va a hacer el mismo efecto. O sea que tiene que ser a partir de los alimentos, no a partir de los fármacos ni suplementos de eso. O sea, lo está haciendo fenomenal. Yo cerezas no sé las que puedo comer al día, pero en campaña el kilo diario no me le quita a nadie. Madre mía, madre mía. Porque empiezas una, otra, es igual que las pipas. Sí, estoy de acuerdo. Y claro, como las tienes todas en la mesa, pues toda la mejor nos la comemos nosotras. Por supuesto. Y bueno, me gusta mucho. Entonces, porque hay gente que la tiene igual que yo, pero no la come. Sí, también es verdad. Pero nada, aprovecha, haces muy bien. En cambio, la frambuesa, que es el mismo tipo de
A mí no me... No es del mismo tipo, pero tiene las mismas cosas esta que estaba hablando, sí. Un fruto rojo también, Sí, pero sí. no. Me puedo pasar a lo mejor todo el año sin comerme una. Bueno, pero eso ya es una cuestión de gusto, porque está quizás más ácida y tal. No, hombre, es que la cereza, la picota se come fenomenal. La penúltima, Luismi. Allá Dime. va. Últimamente se está utilizando para reducir el colesterol alguna cápsula derivada hecha con arroz rojo o cáscara de arroz rojo. ¿Te suena ese tipo de...? Sí. Y también con el ¿Cómo lo ves? chitosan, que era una que está en la cubierta de algunos artrópodos y algunos crustáceos. Sí. A ver, pues exactamente igual que los esteroles vegetales, una ayudita, pero no sustituyen ni mucho menos a una alimentación saludable y cuando es necesario al tratamiento farmacológico. O sea, sí tiene un efecto positivo débil. Efecto positivo débil. ¿Vale? Que no nos llamemos a engaño. No. Engaño. No sustituyen a un fármaco. El Danacol. No se puede propaganda, pero el Danacol. Sí. Es bueno, sí, pero en cantidad mínima. O sea, no te va a sustituir nunca un fármaco cuando haga falta el fármaco, ni te va a sustituir a una alimentación saludable. Nunca. Es una ayuda más que te venden a un precio, vamos, ya te lo cobran. Pero bueno, una ayudita. Y la última sí, venga. Lo de las leches enriquecidas con calcio. Ajá, bien. Leche o lácteos. Mira, sí. A ver, es absolutamente lícito. Todas las industrias intentan aumentar su producción y sus ventas diversificando. Entonces han pensado, bueno, como el consumo de lácteos en la población española, no todo el mundo llega a las 3 raciones lácteas diarias. Para aquellos que no llegan, si yo pongo un lácteo enriquecido en calcio, si se toman 2, pues llegan a objetivo de calcio. Entonces, digamos que, es una alternativa para quien no pueda de ninguna manera llegar a 3 raciones de lácteos. Pero claro, es que lo que se aconseja son 3 raciones porque no solo es el calcio, son más cosas las que lleva. Y además estamos hablando que no hace falta que sean 3 vasos de leche. Puede ser un café con leche y tenemos media. Un yogur, ahí tenemos una. Un trocito de queso, pues lo mismo 1,5 con el trozo de queso, porque el queso está ahí concentrado. O sea, podemos incluso variar a lo largo del día. Yo no le veo ningún interés. Pero a la leche enriquecida de calcio y a otros alimentos funcionales. Si tenemos una alimentación equilibrada, no necesitamos ningún alimento enriquecido. Muy bien. Ninguno. Muchas gracias. Ni siquiera la sal yodada. Porque la sal yodada la necesitamos porque el consumo de pescado y productos de mar es bajo en nuestra población. Pero si la alimentación fuera saludable de verdad y tomáramos pescado azul 2 veces a la semana, nada más. Y nada menos. Que es mucho, ¿eh? Pues sí, lo sé. Y más en nuestro medio. La revolución que se montó en el hospital, la primera vez que revisé el código de dieta y se me ocurrió poner pescado alternativa a la carne todos los días. Es que la gente no come pescado en nuestro medio, y menos aquí en Badajoz, ¿eh? No comen pescado. Aunque se lo pongas delante, vamos, es que es una cosa... Pero bueno. Sin embargo, recuerda arroz, patata y bacalao. Y el bacalao que se consume por la zona de bacalao, sí. Aquí se consume mucho. Pero solo se consume bacalao. En Portugal. Sí. Bacalao de toda la vida, salazón y tal, perfecto, de distintas maneras. Con los garbanzos en el potaje. Es tremendo. El bacalao dorado aquí lo consumimos mucho, o con nata. O el lomo de bacalao. Sí, bacalao, de toda la vida. Porque es el único pescado que llegaba aquí. De mar. Por eso que me apoyo en eso, para decir que no nos ha faltado en Extremadura el equilibrio en la dieta por el bacalao, ¿eh? Por el bacalao de salazón, efectivamente. Es que aquí no podía llegar pescado fresco, no podía. Lo que hay es que desalarlo muy bien, ¿no, Luis? Sí, por supuesto. Porque, bueno, primero que si no, no es quien lo coma, ¿no? Pero claro, es que si no la carga de sal que tenemos ya es excesiva para lo que necesitamos y sobre todo si se padece tensión, etcétera, ¿no? O insuficiencia cardíaca. Bueno, estupendo. A ver, preguntar alguna cosita más que ya lo vamos a dejar en paz, pero el año que viene ya lo tenemos contratado.
Encantado. ¿Tenéis más preguntas? Venga. ¿Encarna? ¿Dónde está Encarna? ¿No tienes más? Yo la estoy viendo ahí. Trini, tienes que encender el micrófono. Trini. En la parte de abajo. Ya. Hola. Hola. Bueno, pues darle las gracias a Luis Miguel porque es un orador que podríamos estar toda la tarde aquí en el sofá viendo. Muchas gracias. Magnífico. Y después la charla muy interesante como todas las que él da. Y darle las gracias a nuestra clase que hizo todas las preguntas que nosotros queríamos hacer. Habéis tenido de infiltrar para hacer vuestras preguntas porque os daba vergüenza. Claro, todas las cosas que teníamos del chocolate, de la leche, de todo. Que os conozco mucho, os conozco mucho. Muchas gracias. Estupendo. Estupendo, estupendo. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Encarna, abuelita. ¿Dónde está mi Encarnita que no la veo? Con el móvil. Ah, bueno. ¿Alguna cosita más o lo dejamos ya que descanse? ¿Qué os parece? Ya le vamos a dejar que descanse, le vamos a dar muchísimas gracias por estar a nuestra disposición. Encantado. Y le esperamos, pero le esperamos en persona. Anda, claro. Ya sabéis que sí, que no sería la primera vez. Ya me encargo yo. Y Encarna. No, y además otra cosa, hacernos una visita de vez en cuando también, Le llamaremos en otra ocasión porque como la página web va a estar y la vamos a tener permanente, buscamos otro tema. Perfecto. Y le invitamos martes o un mes que viene o dentro de 2 meses, ¿sabes? Muy bien. Pues iros pensando el tema de qué queréis que os hable. Vale. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Buenas tardes. Sí. Sí, es que yo quería preguntar, bueno, lo primero darle las gracias por esta charla tan interesante. ¿Para el hipotiroidismo hay que tomar la sal yodada o no? Da igual. A ver, cuando ya tenemos un hipotiroidismo, se trata con la hormona que no produce el tiroides o que produce de forma insuficiente. El yodo lo tenemos que consumir para producir la hormona, pero si ya nuestro tiroides no lo produce, pues ya nos da igual. O sea, ¿sabes? Que no es malo tampoco. No, ni malo ni bueno. Vamos, mala la sal yodada. No, es que yo tengo en absoluto. Tengo mi nuera y vino este verano y vio que tenía la sal de yodada y dice, eso es muy malo para el hipotiroidismo. Digo, no estoy de acuerdo. Lo primero que oigo. Ni mala. Ninguna de las dos cosas. Queda lo mismo, ¿no? Que puedo ya una gastarla. vez que... Sí, puede gastarla. Puedo ya una vez que el tiroides tengo. no produce hormona y me lo tomo en pastillas, ya no necesito el yodo para producir la hormona. Pero si lo tomo, igual, ¿no? Lo orino. O sea que tampoco pasa nada. ¿Vale? No pues nada, muchísimas gracias y muy amena la charla. Me alegro. Gracias. Vale. Un saludo. Saludo. Bueno, yo una pregunta más. Sí, dígame. Sí. Ahora estaba recordando las infusiones de cola de caballo, drenante. Eso hace que hagas mucho pis. ¿Es perjudicial? Pues sí. A ver. Quitando los productos más conocidos, la manzanilla o camomila, los distintos tipos de té. Luego hay productos que no son infusiones habituales, aunque llevan toda la vida usándose, que son más de herboristería, que tienen un problema. Tienen un problema porque sí es verdad que tienen sustancias que ejercen los efectos que se buscan, pero no las tienen purificadas. Entonces, puede resultar que una infusión de cola de caballo tenga mucho, otra tenga poco, otra no tenga nada. Y si tiene un efecto diurético, es decir, si eliminas demasiado líquido, puede haber falta de sales en el organismo y eso puede dar problemas de arritmia, problemas de riñón, etcétera. Entonces, cuidado. Por eso lo pregunto. Con las plantas medicinales, ¿vale? Mucho cuidado. Ya digo, una infusión de manzanilla, o sea, camomila, un té, un no sé qué, perfecto, todo lo que quiera. Me acuerdo hace unos años, una maestra de aquí de Badajoz le pusieron una dieta cetogénica para perder peso y le mandaron distintas hierbas. Se puso malita, se fue a Clideba, ingresó,
se puso más malita y entró en la UCI. Nos la llevaron a mi hospital y al final se murió de un fallo hepático. Al día siguiente llego a la UCI y digo, ¿qué es lo que tomaba? Y me sacaron un montón de cajas de cosas. Cogí el té de una marca conocida, me lo quedé, digo, todo lo demás mandarlo a sanidad a analizar, porque puede llevar algo tóxico. O sea que mucho cuidado con las infusiones de algo que no sea de una marca conocida, con su registro, etcétera. Mucho cuidado, porque no sabemos realmente qué llevan. Algunos llevan incluso fármacos camuflados. Un estudio de hace unos años que salió en la revista esta tan importante de medicina New England, fueron por la zona de California analizando plantas medicinales, floristería, y en más del 70% llevaban fármacos. Llevaban fármacos dentro no declarados. Entonces, claro, estamos hablando de una cosa muy seria. Y sobre todo, los tratamientos estos de herboristería, o aunque sean de farmacia, los que no son fármacos y venden como complemento alimenticio, lo hacen para saltarse los controles de sanidad. No siguen los mismos controles que se le exigen a un fármaco para aprobarlo, ¿vale? Precaución. O sea, yo de entrada no puedo decir si algo es bueno o es malo, no lo sé, pero precaución. Sobre todo porque son productos que no han seguido los controles que se le exigen a los fármacos, ¿vale? Vale, gracias. De nada. Gracias. Bueno, Luismi. Bien, Encarna. Ya te vamos a dejar tranquilito, que sigas en tus faenas caseras. Sí, sí. Bueno, mis faenas caseras un ratito nada más porque a las 7:30 tengo que dar una sesión para médicos de familia. Bueno, así pues, que... Estás muy ocupado. Muchísimas gracias y nos vemos Encantado. pronto. Te queremos. Muchas gracias. Queremos. Tengo muchas ganas de veros físicamente. Muchas gracias. Jimmy. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, chicas, adiós. Adiós. Hasta el jueves. Hasta el Hasta la jueves. próxima. Venga. Adiós. Hasta el jueves. No, no,